Catedrática española señala que ya se trabaja en un sistema de alerta sísmica temprana para el sur de la península ibérica. México, megaproyecto en tierra Cucapá, incluirá la planta de energía solar más grande de Latinoamérica. Artista plástico mexicano participa en Francia en exposición sobre la violencia. Participa la Universidad Nacional Autónoma de México en investigación y presentación del Cordium Digital. Y permanezcan atentos porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Es un gusto saludarlos nuevamente en el espacio informativo del ILCE, Horizonte Iberoamericano. Acompáñanos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. Aunque en América escuchamos poco sobre sismos ocurridos en Europa, también en el viejo continente tiembla, y especialistas españoles ya trabajan en un sistema de alerta para estos casos. Por primera vez, un equipo de investigadores ha demostrado la viabilidad de un sistema de alerta temprana para detectar terremotos en el sur de la península ibérica, incluyendo las aguas colindantes, la costa de Portugal y el norte de África. Es el primer estudio que se ha hecho para esta zona y supone la base de un sistema de este tipo si se deseara implementar en España, afirma Elisa Buffon, catedrática de Geofísica y Meteorología de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, y una de las autoras de la investigación. Precisamente entre el Cabo de San Vicente y el Golfo de Cádiz se han producido los mayores terremotos conocidos de la historia reciente de esta región, el de Lisboa, de 1755, y el de las costas de Huelva, en 1969. En países como México, Estados Unidos, Italia, Suiza o Japón, ya existen sistemas de este tipo y han demostrado ser efectivos. En Japón está en funcionamiento desde 2007 y su eficacia quedó demostrada tras el terremoto de Tohoku de 2011, señala la experta y añade: ahí cuando se da una alerta, se toman diferentes medidas para mitigar los daños del sismo, como disminuir la velocidad de los trenes de alta velocidad, cortar el suministro de gas o detener procesos industriales, entre otras acciones. En España, los científicos dieron un primer paso para tener un sistema similar, solucionando uno de los principales problemas, como la falta de homogeneidad disponible en los catálogos sísmicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y otras instancias, lo que entorpece la estimación rápida de la magnitud. La alerta temprana actúa antes de que las ondas sísmicas de mayor amplitud y, por tanto, mayor energía lleguen al emplazamiento, explica Buffon. La ventaja del sistema es que solo con el registro de los 3 primeros segundos del terremoto puede estimar su magnitud. La alerta temprana actúa antes de que las ondas sísmicas de mayor amplitud y, por lo tanto, mayor energía lleguen al emplazamiento, explica Buffon. De esta forma, antes de que el terremoto sea percibido por la población, la herramienta ya habrá calculado su magnitud para poder gestionar la respuesta rápida a las autoridades. Estamos fijando el valor umbral de los parámetros para establecer la alerta, avanza la geofísica. Según Buffon, para su implementación, aún sería necesario que aumentaran el número de estaciones sísmicas en tierra y la instalación de estaciones sísmicas de fondo marino en tiempo real, puntualizó. La frase "el sol sale para todos" debería aplicarse más seguido al desarrollo sustentable en proyectos como el que refiere la nota que veremos a continuación. La empresa mexicana BIS Resource Management SADCB, filial del consorcio sinaloense Grupo BIS, presentó recientemente su megaproyecto integral Ecozone MX a las autoridades federales, que consiste en construir y operar la mayor planta de energía solar fotovoltaica en Latinoamérica, la cual se ubicará a 8 kilómetros de la frontera entre Mexicali y Caléxico, además de constituirse en un polo internacional de desarrollo industrial para el reciclaje, aprovechamiento y revalorización de materiales y residuos. El proyecto propone la conservación de más de 9,000 hectáreas de matorral semidesértico de la Sierra Cucapá en Baja California. En una primera fase, la empresa se compromete a preparar y construir el terreno en donde desarrollará la siguiente infraestructura y actividades: la ya mencionada planta generadora de energía fotovoltaica solar, una zona industrial de recicladoras y un área para construir y operar una estación de manejo, revalorización y disposición final de residuos peligrosos.
novedosos. También la extracción de materiales pétreos y otros minerales. Un centro internacional de innovación y entrenamiento en reciclaje y energías renovables y una zona comercial y de servicios. Finalmente, el megaproyecto propone la construcción de una unidad habitacional y el área de conservación en la que se prevé un predio destinado al aprovechamiento forestal sustentable. Alexandre Pétion es una figura clave en la historia de Haití, ya que organizó el movimiento que le dio su independencia en 1804. Los invito a conocer más sobre este personaje en el siguiente perfil. Nacido en Puerto Príncipe, Haití, en 1770, Alexandre Pétion alternó sus estudios durante su adolescencia con los oficios de herrero y orfebre. A los 18 años, ingresa a la Academia Militar de París, Francia, y al estallar la Revolución Francesa, es el primero en respaldar los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reclamar su aplicación en la colonia, así como la igualdad civil y política con los blancos. En Haití, lucha al lado de los criollos, crea la bandera nacional haitiana y es uno de los primeros en firmar el Acta de Independencia. En 1806 funda la República y da al país su primera constitución. Pétion llegó a ocupar la presidencia de Haití y bajo su mandato estableció los fundamentos de la educación, creando escuelas y liceos. También confiscó las plantaciones francesas, dividió la tierra entre sus soldados y campesinos y dio libertad sin precedentes a su gente. Alexandre Pétion falleció a causa de la fiebre amarilla en 1818. Si seguimos la línea costera del Golfo de México hacia el norte de la ciudad de Veracruz, se llega al pueblo de Zempoala, que toma el nombre a partir del asentamiento prehispánico en donde convivían totonacas, chinantecas y zapotecas. La palabra Zempoala se deriva del náhuatl Zempoalatl y tiene dos significados. El primero es abundancia de agua, el cual fue dado por la gran cantidad de ríos y arroyos donde se encuentra. Y el segundo, lugar de 20 o veintena, aludiendo probablemente a los 20 poblados que integraban al sitio o a sus actividades comerciales realizadas cada 20 días. Debido a su extensión y sus numerosos edificios, el sitio llamó poderosamente la atención a los primeros españoles, quienes lo nombraron Sevilla o Villaviciosa, y donde a la postre tuvieron lugar hechos decisivos para la conquista de México. Por eso Zempoala es uno de los destinos a visitar en Rutas de nuestra historia. Lo que hoy es la zona arqueológica de Zempoala, anteriormente era el centro político-religioso más importante de la ciudad, cuyas construcciones se hicieron con piedras de río unidas con mortero y aplanadas con la cal que producían al momento de quemar conchas y caracoles, logrando que sus edificios brillaran a lo lejos como si estuvieran hechos de plata, principal característica que maravilló a Cortés a su llegada. Las construcciones denotan una profunda influencia mexica, al grado de que algunos arqueólogos consideran que el centro ceremonial de Zempoala es una versión totonaca de Tenochtitlán, con los templos dispuestos en el mismo orden y destinados a las mismas funciones. El conjunto arqueológico está bordeado por un muro que cierra los espacios entre las estructuras decorados con almenas, es decir, bloques dispuestos en serie que intercalan espacios hasta formar una especie de fila dentada con huecos parecida a las existentes en la arquitectura militar medieval. Quizá por estas características, hay quienes defienden que su construcción pudo deberse a fines militares. Sin embargo, la escasa altura del muro y la presencia de las almenas decorando otros edificios hacen pensar que su función solo era delimitar el perímetro del conjunto, sirviendo de igual forma como decoración. Al centro del conjunto encontramos edificios como la Gran Pirámide, el edificio de las chimeneas y el Círculo de los Gladiadores, todos frontales a una plaza común donde posiblemente tuvo la audiencia de Hernán Cortés con el cacique Gordo, señor de Zempoala, comenzando así una alianza contra los opresores mexicas de los totonacas que derivaría en la conquista de Tenochtitlán. El Templo Mayor, llamado así por su tamaño,
gobierna el conjunto con una visión totalitaria sobre el cual desplantaban 2 templos al estilo mexica. Fue aquí donde los enviados por el gobernador de Cuba para arrestar a Cortés hicieron su resistencia. El edificio de las chimeneas es el segundo en magnitud en este conjunto. Se trata de otro basamento donde se levantaba un templo hecho de materiales perecederos sostenido por columnas de madera cubiertas de estuco. Al perderse la madera con el paso del tiempo, el recubrimiento quedó formando cilindros huecos que le dan el nombre al edificio. Al poniente, el conjunto cierra con una serie de estructuras de carácter extranjero distintas a lo que se conocía en la región. El Templo de las Caritas y el Templo del Dios del Viento, flanqueando un basamento de 3 cuerpos sobrepuestos y largas escalinatas. El Templo de las Caritas toma su nombre de los cientos de cráneos de estuco esculpidos en su interior, que fueron encontrados por los exploradores y los arqueólogos. Hoy en día solo queda el nombre en el sitio, ya que los muros se han perdido. El templo que se le atribuye al dios del viento es de planta cilíndrica conectado a un basamento rectangular, recordando mucho a las construcciones conocidas como yácatas, que se encuentran en el estado de Michoacán, al Templo del Viento de Malinalco, en el estado de Morelos, y otros basamentos de menor altura, como el que ha quedado atrapado en los pasillos del Metro Pino Suárez, en la Ciudad de México. Zempoala destacó por su arquitectura almenada, por su gran actividad comercial, y al ser atacada y derrotada por el ejército mexica de Moctezuma I en el siglo XV, comenzó a escribir una nueva página en su existencia, ya que fue aquí donde más tarde Hernán Cortés realizó la primera alianza militar con los indígenas para atacar Tenochtitlán. Así como Cortés hizo de Zempoala el punto de partida en su ruta hacia la conquista, nosotros hemos hecho de esta ciudad amurallada parte de las rutas de nuestra historia. La violencia es algo que nos debe mover a la reflexión y el arte puede contribuir a ello, como es el caso de la exposición que refiere la siguiente nota donde participa un mexicano. En París, Francia, la Galerie Imán Fagué exhibe la muestra Miroir et Fragments, conformada por una selección de piezas metafóricas en la que 3 artistas reflexionan sobre la violencia. Ayrson Heráclito de Brasil, Eddie Camoanga de República Democrática del Congo y Demián Flores Cortés de México. La exposición representa un análisis sobre la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad derivada de las guerras, el colonialismo y la intolerancia. Se trata de una muestra en la que 3 artistas realizamos un diálogo visual, reflexionando sobre la pérdida de nuestra memoria cultural, explica Demián Flores, nacido en Juchitán, Oaxaca en 1971. Son obras, añadió, que dan testimonio de cómo se reformulan constantemente los códigos culturales y estéticos. El también fundador del Centro Cultural La Curtiduría AC y del Taller Gráfica Actual de Oaxaca, destacó que las 45 piezas que él presenta forman parte, a su vez, de la serie Los Desastres Colaterales, que realizó en 2010 con la beca del Sistema Nacional de Creadores. Los desastres colaterales es una paráfrasis de la monumental obra de Francisco de Goya, Los desastres de la guerra. Los grabados que conforman la exhibición son imágenes metafóricas y reflexivas en torno al tema de la violencia y parten del testimonio visual de Goya. En estos grabados utilizo la dramatización gestual de los personajes de Goya, cargados de símbolos y referencias que, al entablar un diálogo con las piezas en cerámica, responden de manera personal a la situación actual de violencia que vivimos, detalló el artista, quien es licenciado en Artes Visuales con mención honorífica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, tenemos la presencia de Cristian Calónico, quien es egresado de la licenciatura y maestría en Sociología del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, cursadas ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de su actividad docente, cuenta con una amplia experiencia como director, fotógrafo, guionista y editor en diversos cortometrajes. Ha participado como jurado en diferentes festivales.
Es fundador y director de Contra el Silencio, Todas las Voces, y precisamente nos visita para hablar de este festival de documentales que por su magnitud y temáticas cumple con una función social muy importante. Bienvenido, Cristian, siéntete en casa. ¿Cómo surgió el concepto de Contra el Silencio, Todas las Voces? Contra el Silencio, Todas las Voces surgió hace muchos años, hace 18 años, en 1999, cuando en este país no había festivales prácticamente. Existía Guanajuato, existía Guadalajara, existía el único concurso de documental, era el José Rovirosa de la UNAM, ¿no? Pero que no es un festival, sino es un concurso, y entonces ahí venía toda una serie de festejos con carácter muy comercial por el cambio de milenio, y había muchas cosas que se estaban haciendo alrededor de eso, pero eran muy para vender, ¿no? Muy comerciales. Entonces ahí nosotros decidimos, vamos a hacer un festejo de documentalistas. Creíamos que era necesario, creíamos que no había espacios en este país ni en la Hispanoamérica para el documental, y entonces decidimos hacer el primer festival. Y a partir de ahí pensábamos cuando lo iniciamos, que este festival iba a ser como itinerante en toda Hispanoamérica, y que el segundo los argentinos iban a decir ahora vamos nosotros, y luego los colombianos y los brasileños, en fin. Pero pues nadie tomó la batuta, y dijimos, bueno, pues vamos a seguirle, porque vimos que era necesario tener ese espacio para un cierto tipo de documental muy social, ¿no? Que no existían espacios para eso en toda Hispanoamérica. ¿Cuáles son las temáticas que han marcado el rumbo del festival? Pues mira, tenemos unas categorías que definimos desde el principio, que abarcan, según nosotros, la mayor parte de las problemáticas de Hispanoamérica, ¿no? Y otras que han surgido porque hemos visto que la preocupación de los documentalistas va en ese sentido, ¿no? Entonces, las que hemos tenido desde el principio y que a la que ahora estamos convocando son movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, medio ambiente y desarrollo sustentable, fronteras, migraciones y exilios. Esas han existido siempre. Después surgió otra que le pusimos el nombre Vida Cotidiana y Cambio Social, ¿no? Porque vimos que muchos documentalistas ya no se enfocaban a los grandes problemas sociales, sino a la problemática cotidiana de los individuos. Y últimamente nos dimos cuenta que muchos documentalistas trabajan sobre cuestiones de arte, ¿no? Cómo el arte ayuda a mejorar el tejido social, a restituir el tejido social, a prevenir una serie de problemáticas sociales, y entonces abrimos una categoría, que es la última que abrimos hace 3 años, que se llama Arte y Sociedad. Y ahora, bueno, en esta ocasión, en este 10º encuentro, estamos convocando a todos los universitarios del país. Esa convocatoria es solo para el país, la otra es hispanoamericana. Estamos convocando a los universitarios del país a un concurso que se llama Jóvenes, Violencia y Futuro. Entonces, para que los estudiantes pues expresen pues cómo ven el futuro de este país, ¿no? Porque creo que no es muy claro, creo que no es muy bueno el futuro que existe para este país. Entonces queremos dar la oportunidad de que todos los jóvenes de cualquier carrera, de cualquier universidad del país, pueda mandarnos un video, y es la primera vez también que nos abrimos a que no sea el documental tradicional, sino puede ser docuarte, docuinstalación, falso documental, docuficción, etcétera, todos los géneros que ahora se están usando. ¿Pasan todos o sí desechas varios trabajos? Pues una característica de nuestro festival es que se exhibe todo lo que se manda. Todo lo que se manda, siempre y cuando se vea y se oiga, ¿no? Que es el único requisito, pero unos se pasan en concurso y otros fuera de concurso. ¿Es de acceso gratuito? Es de acceso, un requisito de nuestro festival para todas las salas y todo lo que sucede es que es gratis, ¿no? De hecho, es la única ocasión en que la UNAM, por ejemplo, no cobra las entradas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se integren otros países a presentar su trabajo? No, pues, digamos, la convocatoria la abrimos el 2 de julio y la cerramos el 31 de octubre. La del concurso tradicional de las 8 categorías que te mencioné primero, ¿no? Y el concurso universitario apenas inició este lunes, el 4 de septiembre, y termina el 15 de enero. Digamos, le estamos dando tiempo como para que se enteren, puedan producir algo y puedan enviarlo. ¿Y se presentaría para cuándo? Es del 12 al 21 de abril. ¿Cuáles son las plataformas y mecanismos de difusión que tienen los trabajos surgidos del festival? Pues mira, esa pregunta a mí me gusta porque realmente la actividad principal que hacemos, la hacemos entre festival y festival, ¿no? Digamos, entre el festival exhibimos en un montón de lugares, hacemos un montón de funciones, llegamos a un buen número de
de personas, pero después del festival tenemos varios circuitos, ¿no? Tenemos uno que se llama RAED, Red Alternativa de Exhibición de Documentales, que funciona permanentemente y este se divide en 3 centros culturales, otro que sucede en plazas públicas, donde exhibimos, nosotros vamos en plazas públicas, donde nosotros ponemos todo el equipo, solamente pedimos apoyo de silla y lona a las delegaciones o a los espacios donde exhibamos, y el otro es en escuelas, y para nosotros es el más importante, donde nos dan chance porque es muy difícil entrar a las escuelas y entonces ahí sí se trabaja como cine debate, ¿no? Buscamos documentales que sean atractivos para los chavos y entonces a partir de ahí iniciar una discusión y han salido cosas muy ricas. ¿Qué otras actividades y proyectos se desprenden de Contra el Silencio, Todas las Voces? Pues mira, ahorita tenemos varios proyectos en puerta. En el festival pasado, bueno, una cosa importante que va a suceder en el siguiente festival, que espero que la logremos porque depende un poco de los recursos que tengan las instituciones que nos apoyan. En el festival pasado, en el 9º, hicimos un encuentro de circuitos alternativos de exhibición cinematográfica del Valle de México, ¿no? Entonces llegaron como 40, pero eran de aquí cerca, nosotros no teníamos que pagar hotel, ni pasajes, ni aviones, ni comidas, ni nada. Y ahora para este próximo festival pensamos hacer uno nacional, un encuentro nacional de circuitos alternativos, que es uno de los es el proyecto así muy concreto que tenemos para el festival. Y después lo que pensamos hacer es un poco ver de qué manera podemos darle la vuelta Contra el Silencio, Todas las Voces, que es la asociación civil que organiza esto, y tenemos ahí muchos proyectos de creación de un archivo ya como planteado de otra manera, de documental, ¿no? Hispanoamericano, que sea un centro de investigación, que sea un centro de experimentación, que tenga salas donde la gente puede ir a consultar, en fin, tenemos ahí una serie de proyectos que ojalá y podamos concretar. ¿Qué podemos esperar en la próxima edición de Contra el Silencio, Todas las Voces? Pues esperemos que salga muy bien, que asista mucha gente, que sea un éxito este encuentro nacional de circuitos alternativos. Bueno, en primer lugar que lo podamos hacer y después pues que sea un éxito y que realmente se quede sembrada una semilla, porque yo creo que hay que ir por esos 80 millones de mexicanos que su única opción es la televisión abierta, para que vean otro tipo de cosas. Ahí tenemos un gran trabajo que hacer en todo el país. Creo que hemos abierto como muchas ventanas para la exhibición y bueno, ahora hay muchos festivales en este país. Se dice que hay como 130 más o menos, ¿no? Más o menos 10 son de documental de esos 130. Entonces, bueno, creo que el trabajo que hemos hecho a lo largo de 18 años, pues en algo ha servido para que se abran esos espacios para el documental, pero sí falta mucho por hacer. ¿Algo más que decir para el público de Horizonte Iberoamericano? Solamente invitar al público de Horizonte Iberoamericano a que inscriba trabajos a Contra el Silencio, Todas las Voces. Estamos en la 10ª edición y estamos convocando en las categorías de movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, medio ambiente y desarrollo sustentable, fronteras, migraciones y exilios, vida cotidiana y cambio social, y arte y sociedad. Y tengan la seguridad de que los trabajos que nos lleguen, nosotros vamos a hacer una labor de difusión de sus documentales, porque nuestra misión como organización es abrir ventanas para este tipo de documental que trata problemáticas sociales. Muchas gracias, Cristian. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Horizonte Iberoamericano. Continuamos. Los estudiosos de la lengua española ahora ya cuentan con una herramienta en Internet para consultar valiosos materiales y realizar sus investigaciones. Esta es la información. Más de 3.500 documentos escritos en América entre los siglos XV y XX fueron reunidos en el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, Cordiam, publicación en formato electrónico. La compilación fue posible a partir del esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Academia Mexicana de la Lengua, AML, y presentada recientemente en el 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en la capital mexicana. El producto final fue dado a conocer por Concepción Company de la AML e investigadora de la UNAM, y Virginia Bertolotti de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, directoras de esta iniciativa. Existían numerosos esfuerzos individuales para zonas o países de América, además de numerosas colecciones documentales históricas del español de cada nación hispanoamericana, realizadas con criterios filológicos, algunas en la red y otras
obras inéditas. Sin embargo, no había un cuerpo de documentación exclusivamente americana que abarcara estas características de forma amplia, con una herramienta informática ad hoc que facilitara las búsquedas automatizadas con miras a un mejor conocimiento integral y dialectal del español de América. Para evitar esa carencia, surgió el Corpus Electrónico de Libre Acceso, cuyos documentos están caracterizados por su inmediatez comunicativa. En las siguientes fases del proyecto, se incorporará periódico y literatura hispanoamericana, además de continuar con el proceso de subir documentos públicos y privados. El Cordiam abarca los 19 países de Hispanoamérica, así como textos de Estados Unidos, las zonas que formaron parte de la Nueva España y de las actuales Jamaica, Haití y Guyana, territorios en que se habló el idioma. Tiene una profundidad histórica de 400 años y es el primer corpus en contener solo textos de América y escritos en este continente. Abarca los 4 virreinatos que hubo, con sus audiencias, así como gobernaciones, capitanías y provincias sin adscripción virreinal. Este servicio ofrece acceso amigable y documentación temáticamente diversa para realizar análisis detallados sobre la historia del español americano o simplemente para conocer mejor sus trayectorias históricas, demográficas y geográficas. Los materiales proceden de 52 fondos y su transcripción y edición crítica estuvo a cargo de 43 académicos e investigadores de Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos, quienes autorizaron el tratamiento informático. Hasta el momento, no había una de esta naturaleza, con esta extensión geográfica y profundidad. La tapara o totumo es un fruto de un árbol oriundo de Venezuela y cuya cáscara es usada para hacer un sinfín de artesanías que veremos en el siguiente collage. Fue un gusto haber estado con ustedes una vez más en Horizonte Iberoamericano. Gracias por su atención. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y envíenos sus comentarios, sugerencias y opiniones al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Hani Rocha y Enrique Tanaka. ¡Hasta pronto!